Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Esto es Crímenes de Córdoba, gracias por acompañarnos. Esta vez le traemos un crimen tenebroso, ocurrido en la ciudad de San Francisco, en el este de la ciudad de Córdoba, allí donde ocurrió el 8 de julio de 2009 un crimen feo, cruel, alevoso por parte de quien lo manda a ejecutar. Un hombre que decide matar a su esposa y lo manda con un crimen por encargo. ¿Qué pasa? En aquella época no estaba tipificado el femicidio, pero bueno, hoy se dice que esto sí es un femicidio. Alejandro Bertotti, un conocido jugador de básquet, es quien decide terminar con la vida de su mujer y de su matrimonio, de esta manera tan drástica. Por eso el programa de hoy se llama De muchacho ejemplar a femicida. Vamos a ver qué sucedía en San Francisco aquel 8 de junio de 2009, en este informe. En la tarde del 8 de julio de 2009, San Francisco se conmueve. Poco después de las 7 de la tarde, Alejandro Bertotti les llama a su padre y a su suegro y sale a pedirle ayuda a un vecino. A las 3 les relata lo mismo. Los asaltaron y, según se cree, Natalia está muerta. Natalia Berchesi, su esposa, está embarazada de 6 meses y medio. Cuando llegan sus vecinos, los padres de Alejandro y Natalia, la policía y los paramédicos, todos observan lo mismo. Una escena estremecedora. Hay sangre por todos lados, muebles y utensilios rotos, un desayunador quebrado. Afortunadamente, piensan muchos, la hija de Alejandro y Natalia, de 4 años, no está allí, sino en casa de sus abuelos paternos. Los Bertotti son una familia reconocida, sobre todo en una ciudad basquetbolera. Roberto fue uno de los mejores jugadores que dio San Francisco y Alejandro siguió sus pasos. Ese muchacho de 35 años que acaba de quedarse viudo y chorrea sangre por la nariz, también se lució como basquetbolista antes de transformarse en uno de los kinesiólogos más respetados de la ciudad. Alejandro explica que, mientras cerraba el portón, al llegar a su casa, 2 hombres encapuchados entraron a robarles. Uno con un arma lo redujo a él, el otro con un cuchillo se ocupó de Natalia. Él forcejeó y recibió golpes, dice. Cuando se recuperó, vio que su esposa estaba en medio de un charco de sangre. Esa misma noche, mientras se desarrollan los primeros pasos de la investigación, aparecen piezas que no encajan. Uno de los primeros policías en llegar ve un desorden ordenado, impropio de lo relatado por el viudo. El forense Mario Vignolo, que determina 24 lesiones cortantes, observa pánico en los ojos de Natalia. Interpreta que el ataque fue realizado por alguien drogado o bajo un efecto emocional muy fuerte y concluye que el agresor la siguió apuñalando una vez muerta. Vignolo apunta a un dato más. La lesión de Bertotti parece más una piña en un ojo que un forcejeo con ladrones. Poco después, el fiscal Alberione acumula pruebas y aparece un elemento clave, una cámara de seguridad de la empresa Codini. La imagen, si bien no es demasiado nítida, permite apreciar que Bertotti llega en su auto, abre el portón de su casa, enciende la luz, entra el vehículo y vuelve a cerrar el portón sin que nadie lo aborde. En San Francisco, nadie, ni siquiera la familia de Natalia, quiere creer lo que empieza a suceder, que todos los caminos conducen hacia Bertotti, el muchacho ejemplar. El muchacho ejemplar había planificado todo 2 meses antes, decíamos recién. Pero ¿qué pasa? Se le empieza a complicar todo, esa coartada. Esta cámara no es solo eso. El fiscal Alberione comienza a juntar pruebas indiciarias y consigue, reuniéndolas todas juntas y ensamblándolas, una acusación impecable. Vamos a ver cómo se empieza a complicar la situación de Bertotti con la llegada de nuevas novedades.
Además de la cámara de seguridad que desbarató el relato del robo, la historia empieza a cambiar el domingo 26 de julio, 18 días después del hecho, cuando se entrega Leonardo Forti, un joven que confiesa haber sido contratado por Bertotti para golpear a Natalia. Pese a todo, la familia de Natalia aún confía en Bertotti. Víctor, a esta altura ustedes siguen defendiendo a Alejandro. Sí, con seguridad. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Qué le da la seguridad? Y la convivencia de 7 años con él y sabemos qué clase de persona es. En 7 años yo pienso que conoces a una persona, ¿no? Bueno, es una excelente persona, Alejandro. No lo digo yo, lo dice toda la familia, ¿no? El miércoles 29, finalmente, el fiscal Alberione detiene a Bertotti y lo acusa del homicidio calificado por el vínculo, alevosía y promesa remuneratoria. Durante el juicio de 2011 quedó establecido que Bertotti había planificado el asesinato al menos durante 2 meses. Había buscado un sicario e inclusive elegido el día y la hora, un miércoles al anochecer, momento en que la hija del matrimonio la pasaba en la casa de sus abuelos. Era la única tarde de la semana que la niñera no iba a la casa de Alejandro y Natalia. Si bien la pareja parecía ejemplar para familiares, vecinos y amigos, hacia el interior estaba deteriorada. Ambos querían separarse. En su cabeza, Bertotti estableció un plan escalofriante. Contactó a los hermanos Diego y Leo Forti para matar al esposo de una kinesióloga que le gustaba y también a su esposa, Natalia. El plan parecía ser simple. Viudos ambos, conseguiría que esa kinesióloga finalmente se fijara en él. Los cruces de llamadas con Leo Forti fueron incesantes y se dieron hasta 1 hora antes del asesinato. Siempre se hacían desde cabinas o teléfonos públicos para que no pudieran ser rastreadas. Amigos de Forti señalaron en el juicio que 2 días después del asesinato, mientras supuestamente estaba de duelo, Bertotti fue de madrugada con un gorro con orejeras y un perro boxer a entregar una gran suma de dinero al otro imputado y luego condenado. Aquel 8 de julio, Forti había ingresado al domicilio de los Bertotti escondido en el asiento trasero del auto que conducía Alejandro. Fue Forti quien atacó con un caño a Natalia para que luego Bertotti soltara toda su furia femicida. En algún momento, Forti le pegó en el rostro a Bertotti, que necesitaba mostrar esa herida para sostener la mentira del robo. Luego se llevó el dinero y huyó rápidamente. Poco antes de caer, Bertotti había dejado otras pruebas. Días después del asesinato de su esposa y su hija por nacer, les pidió los celulares a 2 compañeros de trabajo en distintos momentos y borró el registro. El entrecruzamiento de datos mostró que las 2 llamadas eran hacia el mismo número, la casa de los Forti. Tan complicado estuvo que al final en el juicio comienza a cabalgar sobre la prueba. ¿Qué es esto? Cuando me ofrecen una evidencia que ya desmiente lo que yo digo, cambio la versión y formulo otra declaración. Esto es cabalgar sobre la prueba, tratando de ir acomodando el discurso y el cuerpo a la nueva acusación, que es contundente. Después de la pausa, este programa tiene muchísima información, así que yo voy a desaparecer. Vamos a ir directamente a la pausa y luego vamos a 2 notas, 2 entrevistas grabadas con el fiscal Alberione y con el forense Mario Viñolo, después de esta primera pausa. Estamos en contacto con el fiscal Bernardo Alberione, quien investigó el crimen de Natalia Bersesi y logró con su instrucción llevar a los 2 responsables a un juicio con sentencia de prisión perpetua. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. La idea es comenzar a repasar lo que pasó, sobre todo al comienzo de la instrucción, cuando usted tuvo que, se me ocurre una expresión, nadar un poco contra la corriente porque estaban en una ciudad relativamente chica, con muchas influencias, mucha gente conocida, y a lo mejor el contexto con el que arrancaban en contra principalmente de Bertotti
era un poco adverso, porque todo el mundo lo tenía como una persona muy apreciada, muy querida, ¿verdad? De hecho, era una persona muy apreciada, muy querida, era muy respetada profesionalmente, muy buscada por su capacidad profesional y también por su actitud personal hacia los pacientes. Aparte, una persona muy vinculada con el deporte, con el básquet. Su padre fue instructor de básquet de varias generaciones. Entonces, tenía vínculos con muchas personas influyentes y personas que daban fe de que se trataba de una persona honorable, y atribuirle a una persona honorable un hecho de semejante magnitud significaba ir al choque contra una sociedad que lo que menos quería era escuchar la noticia que se le estaba dando desde la Fiscalía. Bien, ¿usted cómo puede marcar cuál ha sido la prueba clave que lo comprometió a él? ¿Qué tipo de evidencias usted podría señalar? En todos los años que llevo de fiscal le puedo decir que nunca hay una prueba clave. Es la sumatoria de pruebas que conducen a una hipótesis que es la que se mantiene en la acusación de la Fiscalía al momento de solicitar la citación a juicio. No tenemos una prueba dirimente. Todas tienen que estar sumadas y analizadas en conjunto. De hecho, en muchas causas cambiamos la naturaleza de la resolución al analizar la prueba en conjunto. Por eso no le puedo decir que haya una prueba dirimente. Acá no había ADN, no había registro de lo que pasó en ese lugar del crimen, pero ¿qué tipo de otros elementos encontraron? Porque usted dice que me está diciendo de alguna manera que es indiciaria la prueba. ¿Cuáles serían esos elementos? A ver, esos elementos son de índole múltiple, porque ¿qué pasa? Ha intervenido policía judicial, ha intervenido personal de investigaciones, ha intervenido genética forense, ha intervenido planimetría, han intervenido personal especializado de Córdoba respecto a homicidios, como fue Miguel Robles, que colaboró con la investigación. Hemos tenido psicólogos apoyándonos, como Javier Chilo. Hemos tenido permanente apoyo de lo que es Federico Storni, a cargo de la Policía Judicial, y en su momento el fiscal general Darío Besaro, que nos apoyó en todo momento en la investigación, como para que lleguemos a buen puerto. ¿Y la defensa o el propio Bertotti esgrimieron algunas cuestiones exculpatorias, diciendo que no eran ellos, etcétera? ¿Usted qué opina de eso, doctor? Negaban el hecho, negaban la autoría del hecho, y lo que participé en la audiencia de debate, en la cual la acusación fue llevada ante un tribunal integrado por jurados, y la defensa se basó principalmente en atacar la instrucción y en atacar la tarea hecha por la Fiscalía. Objetivo que a claras luces está que no se logró, porque lo que fue respecto de Alejandro Bertotti, el veredicto del jurado popular fue por unanimidad. Así que evidentemente la prueba que se había recolectado era de calidad, cantidad e indiciaria suficiente como para no dejar dudas respecto de la autoría del hecho. Doctor, ¿se confundió o se equivocó, mejor dicho, Bertotti en contratar un sicario que no era de buena calidad, entre comillas? ¿Un sicario que no era de primera mano? No sería prudente dar recetas de qué contratar. Creo que se equivoca al momento de pensar en la alternativa para solucionar un conflicto de pareja, optar por la muerte de la persona que estaba gestando un hijo del cual era padre, porque así se comprobó con el ADN posterior. Le pregunto esto porque se decía que quien él quería contratar era un hermano de Forti, que ese era una persona que tenía alguna experiencia en algunos hechos turbios, y que le dijo que frente a una persona embarazada le dijo no, y eso yo no lo hago, pero que se ofreció finalmente el autor, finalmente, el cómplice de él. No solo ha estado buscando personas que acometan el hecho,
sino que dentro de lo que se probó en la causa existía la intención de matar a otra segunda persona, también por motivos vinculados a la misma, digamos, la misma finalidad, cuál era una relación que él pretendía tener con otra persona. Digamos, en la cabeza de Bertotti, a veces no debemos meternos en la mentalidad de personas que cometen un crimen, pero él estaba en una mala relación con su esposa, quería salir de esa relación y quería entrar en la relación de otro matrimonio, matando a la pareja de la mujer que él le gustaba. Eso fue básicamente lo que quedó acreditado en la causa. Habiendo ocurrido el primer hecho y habiendo sido detenido, evidentemente todo lo demás forma parte del contexto de la investigación, pero no fue sometido a juicio para nada. ¿Usted, doctor, tenía una hipótesis fácil por la cual irse y todo hubiera sido más fácil, más simple? Sé que a usted no le gustan las empresas fáciles porque sí nomás, sino que investiga según la prueba. ¿Qué me puede decir al respecto? Que cuando inicio una investigación no leo otra cosa que no sea la prueba y no veo otra cosa que lo que puedo acreditar, y me guste o no el resultado de esa investigación, es lo que tiene que ser y es lo que termino resolviendo. Esto es así desde que comencé con mi tarea fiscal ya hace 26 años, o sea que... Eso quería preguntarle, ¿qué edad tenía y cuántos años de fiscal tenía cuando pasó esto? Y fui fiscal desde el 94 y esto ocurrió en 2009. Ya tenía 15 años de fiscal. Exactamente. Sí, sí. ¿Sigue? Sigo. Bueno. Y sigo buscando las cosas, sigo diciendo lo que veo y lo que puedo acreditar. Lo demás no existe en la causa. Bueno, una buena forma de cerrar la entrevista es sobre cuál es su estilo, doctor. Muchísimas gracias por colaborar con Crímenes de Córdoba. Por favor, que tengan buenas tardes. Bueno, y ahora el contacto es con Mario Viñolo, el médico forense que fue el primero en llegar prácticamente a la escena del crimen y también quien hizo la autopsia de la víctima. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Te hago dos preguntas en una, doctor. Ustedes se conocían de antes, tenían una relación profesional en la clínica y además no entiendo cómo llega usted acá a la escena del crimen. ¿En qué carácter? ¿Alguien que él llamó como amigo? ¿El médico forense que llegó a hacer los trámites de rigor? No, yo en esa época era director del Hospital Iturraspe, fui 17 años director y a la vez médico forense. Ese día era en plena pandemia de gripe A y yo había ido a buscar Tamiflu a Córdoba y cuando vuelvo empiezo con fiebre, me hago un hisopado y me pongo en cama y me llama la policía diciéndome que había habido un homicidio. Yo me olvidé de la fiebre y todo y me fui para allá y fui como forense y entonces ingresé a la escena del crimen, hice todo lo de la escena del crimen, que la fijamos y vimos todo bien ahí y después me fui a hacer la autopsia. ¿Y con qué se encontraron en la escena del crimen? ¿Qué se veía? No, se veía sangre por todos lados, sangre que después cuando fuimos interpretando había en contra de una ventana sangre bien oscura, tipo venosa, y contra la pared sangre ya salpicada con chicoteo, que era sangre arterial, como si hubiera sido de la carótida, la primera de la yugular, y después estaba todo un desorden y cosas rotas, y un arrastre de sangre, y el cadáver al final en una cocina, boca arriba, que estaba embarazada de 8 meses, pero casi ni se notaba el embarazo por la sangre y por el estado en que estaba, ¿no? Bueno, ¿y qué se juzgaba ahí? ¿Hubo alguna evidencia en ese lugar que usted se diera cuenta de que había sido Bertotti, por ejemplo, que quien había atacado lo había hecho con ensañamiento? ¿Había alguna característica, algo que nos dijera el cadáver? Sí, yo siempre digo que los muertos no hablan, pero dicen. Y yo esa noche llego al lugar del hecho. Yo lo había nombrado en el hospital, pero cuando se creó en el hospital un centro de rehabilitación, le pedí a la jefa de kinesiología que me diga quién eran los mejores kinesiólogos, y de hecho él era uno de los mejores de la ciudad, lo nombré,
pero nunca tuve una amistad ni relación más que hola y chao. Y yo siempre que tenía que nombrar a alguien pedía referencias, no buscaba amigos. Y entonces esa noche llego, tenía todo el aspecto de un homicidio pasional, nadie que va a robar mete 24 puñaladas, pero estaba el relato este de que yo incluso tuve espontáneamente un dicho cuando llegué, fuiste vos, Ale, y bueno, pero estaba este relato de las dos personas que lo habían apuñalado, encañonado, amenazado, y entraron con él, y en donde estaba el cadáver y donde él decía, que también nos llamó la atención, que había salido los asesinos por el patio, había un tendedero que cubría la puerta. Claro. Y entonces llamaba la atención. Y al día siguiente, cuando yo me levanto de la cama para ir al velatorio, como deudo ya, me llama el doctor Alberione y me pregunta si yo pensaba que podía ser él, y le digo, mira, de entrada pensé, pero estando este relato se cae todo. Y dice, no, las cámaras enfocan que entró solo. Y le digo, bueno, entonces ya no hay más que hablar. Ajá. ¿Y en el cuerpo de la víctima había algo particular en el vientre? ¿Habían limpiado el vientre? ¿Qué se veía? Ella tenía un degüello doble, como si cortado para un lado y para el otro, que era un degüello homicida, que difiere mucho del suicida, que por supuesto que no era un suicidio, y tenía 24 puñaladas en todo el cuerpo, pero todas respetaban el abdomen. No había una sola puñalada en el abdomen, y no había sangre tampoco en el abdomen, estaba como limpiado. Y tenía cortado signos de defensa en las manos, con un corte en el dedo del anillo, y sangre en la pared con movimientos estereotipados, propios de la etapa final, defensivos, y bueno, y después estaban con el análisis, porque yo me levanté 200 veces a la noche a ver las fotos, y se veía al lado del primer charco una foto, un pie que era el de ella, porque la zapatilla coincidía la suela, y había otra suela, que tamaño 46, que después coincidió con una zapatilla de él, y entonces fuimos haciendo toda la secuencia, el primer corte de la yugular donde estaba la sangre negra, que ahí le habían pegado, y después en la filmación se ve prender y apagar la luz, y ahí se ve sangre, y se ve toda sangre de arterial en la pared contra la llave de la luz. Él decía que había tenido una pelea, que forcejeó con uno de los supuestos atacantes, pero aparentemente tenía solamente una herida o un golpe en un ojo, pero ninguna otra herida en el resto del cuerpo. No, él tenía solamente un golpe, sí, apenas en el ojo, pero en la nariz sobre todo, porque después el agresor que supuestamente le había pegado era mucho más bajo que él, y saltó y le pegó y salió corriendo. Ahora, estaba toda la escena del crimen, todo tirado en el suelo como si hubiera habido una gran pelea, que aparentemente eso fue simulado, ¿no? ¿Y la víctima tenía alguna expresión en los ojos, como se dijo en su momento? No, tenía los ojos abiertos, que puede haber sido de asombro, pero sí, tenía una fase muy, me parece verlo, porque más la he visto tanto esas fotos, y gracias a Dios se fijó también el lugar del hecho, porque había 96 fotografías que podíamos secuenciar todo, pero sí, tenía una cara, yo digo cara de pánico, ¿no? ¿Y él quería de algún modo evitar la autopsia? Sí, a mí esa noche vienen dos médicos, amigos en común y compañeros de él, era un tipo muy respetado, él muy querido, aparte de un excelente profesional, y vienen y dicen, che, el Ale no quiere que le hagan la autopsia. Entonces yo voy y le digo, mirá, Ale, no podemos evitar esto, es un trámite que si aparecen los bastardos que hicieron esto, cualquier abogado nos tumba todo. Y él me dice, no me importa, yo no quiero más sufrir. Y bueno, por supuesto, en ese momento uno lo vio en otro contexto, al día siguiente lo vio como algo manipulatorio, ¿no? Bueno, doctor, los signos y las conclusiones que usted ha arribado, que nos ha aportado, han sido realmente un lujo aquí en Crímenes de Córdoba. Gracias por participar y por colaborar con nosotros. Muy amable. No, gracias a ustedes y estoy a disposición. Yo soy un apasionado de esto y bueno, ese es uno de los hechos más tristes, pero más bien investigado que tuve. No yo, sino todo el equipo. Se trabajó muy bien en equipo. Aparte, con el doctor Alberione tenemos una coordinación tremenda. Bueno, muy amable. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Un verdadero lujo tener estas dos personalidades, el fiscal Alberione y el forense Viñolo, opinando y dándonos sus impresiones aquí en el programa. Pero yo aquí al final les quiero presentar lo que yo creo es una confesión de quien resistió todo el proceso para decir que él no era. Hay una especie de lapsus muy interesante. Hace un año nuestro colega Daniel Alasia le hace una nota desde la cárcel a Bertotti, en la cual él comete un furcio terrible. En vez de decir, hay ADN mío en la escena del crimen, dice, hay ADN en la escena del crimen mío. Fíjense, aquí está. ¿Y tanta gente lo odiaba o por qué motivo? ¿Cuál es la gente que declara en contra mía? A ver, la policía. Los testigos también, testigos que dijeron haberlo visto, que explicaron toda la situación en el juicio. Justamente lo que usted dice, yo le estoy diciendo que son todas mentiras, bla, bla, que me vieron, que es, pero, o sea, estamos hablando de un homicidio, ¿sí? En donde no hay móvil, en donde no hay arma homicida, en donde no hay ADN en la escena del crimen mío, ¿sí? No hay ADN en la escena del crimen mío, se hace cargo del crimen. Bueno, a veces el inconsciente nos traiciona y nos deja estas cuestiones muy interesantes, por cierto. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa de Crímenes de Córdoba. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Muy amables.